muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. El relato de Lucas abre un umbral espiritual cuando introduce a María, no como un personaje aislado, sino como la continuidad de un arquetipo que ya había aparecido en la Escritura bajo el nombre de Miriam. Desde el Éxodo, Miriam representa el paso por las aguas amargas hacia la redención, la voz profética que emerge del caos, la conciencia femenina que acompaña el nacimiento del libertador. Cuando Lucas menciona por primera vez a María, está evocando ese mismo patrón, la mujer como símbolo de la conciencia humana que necesita ser restaurada, la que vigila, protege, canta y anuncia la liberación. En este marco, María no es simplemente una joven de Nazaret, sino la Virgen de Israel, la conciencia que ha sido purificada, reconciliada y preparada para recibir la palabra. Su nombre, asociado al mar, a la amargura y a la transición, revela que toda redención comienza atravesando aguas internas que primero amargan y luego liberan. María encarna el proceso espiritual que el pueblo vivió en el Mar Rojo, que Noemí y Ruth vivieron en su retorno, y que ahora se despliega en el Nuevo Testamento como un despertar interior. Cuando el ángel aparece, no trae un saludo social, sino una proclamación ontológica. María es llena de gracia, recipiente preparado, conciencia disponible. El texto más antiguo no dice, bendita tú entre las mujeres. Esa frase pertenece a la voz humana de Elizabeth. El cielo no compara, revela esencia. La tierra reconoce, proclama bendición. Lucas cuida este orden porque describe un proceso espiritual. Primero la gracia desciende, luego el reconocimiento humano la confirma. María se turba, pero no por la presencia del ángel, sino por la palabra. La Escritura muestra que la primera reacción del alma ante la luz no es comprensión, sino agitación. La mente discierne, dialoga consigo misma, pondera la naturaleza del llamado. El ángel responde con la medicina divina. No temas, porque la gracia no exige mérito, solo disponibilidad. Así comienza toda obra de Dios. La palabra sacude, la mente discierne, el cielo estabiliza y la gracia abre el camino. Cuando el ángel anuncia concebirás en tu vientre, Lucas levanta el velo. La concepción no es solo biológica, es espiritual. El verbo griego implica recibir, captar, aprehender. María concibe en el vientre porque primero concibe en la conciencia. El vientre, símbolo de la mente profunda, es el lugar donde el logos se gesta antes de manifestarse. El reino no irrumpe desde afuera, despierta desde adentro. Lo invisible se vuelve visible, lo interno se vuelve encarnación. Este es el misterio que Lucas revela. La palabra divina no llega como imposición exterior, sino como semilla que germina en lo profundo del ser. La conciencia que ha sido preparada por la gracia se convierte en tierra fértil, y lo que nace de ella no es solo un hijo, sino la manifestación misma del propósito eterno de Dios en la historia humana. El nombre Jesús no es un dato, es una misión. Significa salvación, liberación, rescate. El Hijo que nace es la manifestación del reino en la conciencia humana. Pablo lo confirma en Efesios. La misma fuerza que resucitó a Cristo opera en nosotros, sentándonos con Él en los lugares celestiales. La Iglesia, la conciencia primogénita, participa de esa misma identidad divina. El reino ya está sembrado en nosotros como germen, semilla y potencial. Lucas escribe para despertarlo. Así los primeros versos de Lucas no narran solo un anuncio angelical, sino el mapa del proceso espiritual completo. La conciencia restaurada recibe la palabra, la gesta en lo profundo y la manifiesta como vida nueva. La encarnación no es un evento aislado, sino un patrón universal. Gracia, recepción, gestación, manifestación, salvación. Este es el mensaje que atraviesa los siglos y que hoy sigue resonando en cada alma dispuesta a escuchar. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual, un espacio de revelación, profundidad y discernimiento espiritual.
canal dedicado a estudios bíblicos profundos con enfoque teológico, místico y gnóstico. Exploramos la Escritura como revelación viva, lenguaje simbólico y camino de transformación interior. Nuestro objetivo no es solo informar, sino despertar conciencia, edificar el espíritu y provocar una búsqueda genuina de la verdad. Este espacio es para quienes buscan discernimiento, verdad y despertar espiritual, más allá de lo superficial. Conocimiento que despierta, verdad que transforma. Ya hemos visto el resumen de Lucas 1:27 al 31. Hoy continuamos conectados dentro del mismo contexto que venimos explicando. Busque un lugar tranquilo sin distracciones, acomódese y abra su Biblia en Lucas 1:32. Ponga su teología a un lado y empiece a formarse en la Escritura. Vamos a entrar en el verso 32 como si lo miráramos desde el griego, el arameo de la Peshita y el trasfondo bíblico místico a la vez, sin perder la línea que ya hemos abierto. María como conciencia virgen, el Logos gestándose dentro, el reino despertando. El método que utilizaremos es el método alegórico de interpretación bíblica. No negamos la historia, trascendemos su literalidad para revelar la ley mental que contiene. Nada en las Escrituras es accidental, nada está puesto al azar. Cada número, cada nombre, cada escena, cada silencio encierra un patrón. Y el que aprende a leer ese patrón descubre que la Biblia no es la historia de otros hombres, sino el retrato secreto de su propia alma. Lucas relata el anuncio del nacimiento del Hijo del Altísimo, el cual será llamado Yehoshua, Yahweh liberta, usando recursos literarios, narración simbólica, con una lectura mística sapiencial. Usa estos recursos literarios porque es de la única manera en la que se puede transmitir una enseñanza espiritual, de la conciencia, porque la Biblia no nació en un mundo racionalista, nació en un mundo simbólico, sapiencial y visionario. Esta interpretación no contradice la teología, la completa. Esta misma línea es la que usa Juan, Lucas y todos los profetas. Esto no lo invento yo, solamente recupero lo que siempre estuvo ahí. Yo, como un educador responsable de la Escritura, debo hacer visible lo invisible, llevar al lector, a la audiencia, a una experiencia interior. Si usted puede entender esto, tengo que felicitarlo. Está empezando a despertar. María, como descubriremos en Lucas, no es una persona, es una conciencia que ha sido restaurada y lista para cumplir todas las profecías. Si María es una conciencia, ¿de quién es María conciencia? Porque el Hijo del Altísimo es el Logos, el primogénito, el principio, el germen. Por tanto, no hablamos de un hijo literal. Recordemos la promesa hecha a David, un hijo de tus entrañas, de tu conciencia. En el transcurso del estudio vamos a ir revelando muchas verdades que nadie nunca ha traído a oídos de las congregaciones. Teniendo esto claro, continuamos. Verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El texto en griego dice, «Utos este megas, kaios ipsistu clicícete, kaidosi auto kyrios o theos, ton thronon David tu patros autú». La Peshita aramea lo refleja en la misma estructura. Haná nehue rab, witkere bar de León, uniten lemaria alajá cursi de David abuji. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Elohim le dará el trono de David, su padre. Vamos a profundizar exegéticamente en estas tres partes, que son como tres escalones de revelación: identidad, filiación y entronización. No son frases sueltas, son el mapa completo de cómo el reino se manifiesta. Dice Lucas, este será grande. Este será grande no es un elogio moral, es una categoría ontológica. En el mundo escritural, grande, megas, se asocia a la grandeza de Yahweh mismo, porque grande es Yahweh y digno de suprema alabanza. En la Peshita, Rab es un término que se usa para lo que excede la medida común, lo que pertenece a otra escala. Aquí Lucas está diciendo, el que se gesta en la conciencia virgen no es simplemente un hijo más, sino alguien cuya magnitud es la misma de la grandeza divina. En clave espiritual, la conciencia que ha pasado por las aguas amargas y ha sido purificada, María, se convierte en el lugar donde la grandeza del Altísimo se hace visible.
Esta virgen purificada, y por purificar entiéndase que se ha alineado con la fuente, es la misma virgen prostituida en Oseas. No es solo un hijo histórico que se va a gestar, es la manifestación de una dimensión mayor del ser. El primogénito, el logos, la palabra, la ley, es Elohim el creador, la plenitud del primogénito que Pablo describe en Efesios, el que está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y en quien la iglesia participa de esa misma altura y naturaleza. Por tanto, este hijo espiritual se gesta en una conciencia unificada con la fuente. Una conciencia virgen es una conciencia no fragmentada, no dividida, es virgen, y será llamado Hijo del Altísimo. Esto profundiza lo anterior dicho. En arameo, Bar de Elión no es un título poético, es ontológico. El Altísimo, Elión, es el nombre que en la tradición hebrea y aramea señala a Yahweh en su dimensión suprema, por encima de todos los poderes. Llamar a alguien Hijo del Altísimo es decir, este ser participa de la naturaleza, identidad, autoridad y función del Elión, del Altísimo. Esto es lo mismo que Juan 1.1 revela acerca de Logos. En el pensamiento hebreo, esto se puede leer como la relación entre Tiferet, el Hijo, el rostro del Misericordioso, y Keter, Elión, la altura suprema. Ese Hijo más adelante será lo invisible manifestado en lo visible, la forma en que el Altísimo se va a dejar conocer. Ese Hijo es el que se manifestará en el Mesías prometido en la Escritura, pero de esto abundamos más adelante. En un lenguaje espiritual, el Logos que se va a gestar en la conciencia virgen es la voluntad divina, Elohim, que se encarnará en el interior del ser humano. No es un hijo biológico de María, sino el hijo arquetípico, el primogénito que revela lo que siempre estuvo en el diseño del Creador, que el hombre participe de la naturaleza divina, que el hombre sea uno con su Creador. Juan 17. Y llegamos a la tercera parte, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí se abre todo el campo de los salmos, los profetas y la tradición mística. El trono de David no es solo una silla en Jerusalén, es el símbolo del reinado legítimo de Yahweh en la historia a través de un ungido. Un ser humano ungido que cumple las tres funciones, rey, profeta y sacerdote. En 2 Samuel 7, Yahweh promete a David, afirmaré para siempre el trono de su reino, y yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Esa promesa es la matriz de este verso de Lucas. El Hijo del Altísimo es al mismo tiempo el heredero del trono davídico. Este heredero de David es espiritual, el primogénito, el cual reposará en la simiente de Abraham. Esto es importante que la iglesia entienda. No podemos desconectar la simiente de Abraham del Hijo de David. La simiente de Abraham es Cristo, el ungido por el Hijo de David. Ese Hijo de David es espiritual, es el Espíritu Santo que unge al Mesías, al Libertador. Salmos como el 89 y el 132 insisten en que el trono de David es eterno, que su linaje no será cortado. Los profetas retoman esto. Isaías 9 habla del niño que nace y del principado sobre su hombro, que se sentará sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Cuál es el trono de David? El trono de David es el corazón del Mesías, es tu corazón y el mío. El Mesías, Cristo, es el templo donde habita el Hijo de David o la mente del Padre. Yo sé que esto es difícil de digerir para algunos, pero es lo que la misma Escritura revela. También Jeremías 23 y 33 anuncian un renuevo justo que reinará con justicia. Amós 9 habla de la restauración del tabernáculo caído de David. Todo eso converge aquí. El trono de David es el símbolo de un reinado restaurado, justo, alineado con la voluntad divina. En la Peshita, Kursi de David, trono de David, resuena con la idea de Kursia como asiento de autoridad. En la tradición hebrea, el trono se asocia con Malhut, la sefirá del reino, la manifestación final de todas las emanaciones divinas. David, en la mística judía, está profundamente ligado a Malhut. Es el rey que encarna el reino, la Shejiná en la historia. El trono de David es entonces el lugar donde la Shejiná se sienta, donde la presencia se hace gobierno. Cuando Lucas dice que el Señor dará al Hijo el trono de David, está diciendo, la Malhut, el reino, la Shejiná, se unifica con la simiente de Abraham, el Mesías, y serán uno. Este Hijo es el que recibe el nombre, la identidad divina, Jesús,
que es la misma mente del Padre o Logos. En términos hebreos es la unión de Tiferet, el Hijo, el rostro del misericordioso, con Malhut, el reino, la presencia en el mundo. En un lenguaje espiritual, la conciencia virgen, María, Jacob, recibe al Logos, y ese Logos, al manifestarse, se convierte en el reino gobernando desde dentro del Mesías. El trono de David ya no es solo un punto geográfico en Jerusalén, sino el estado de conciencia donde la voluntad humana se ha alineado con la voluntad divina y desde ahí gobierna sobre todos los pensamientos, principados, potestades, poderes, señoríos, según Pablo en Efesios. No es que gobierna sobre otros, sino que gobierna su interior. Si lo conectamos con lo que ya hemos trabajado, María como conciencia restaurada, el bautismo como paso por aguas amargas hacia la redención, el Hijo como fruto de esa conciencia reconciliada. Ahora este verso 32 nos dice: ese hijo que nace en la conciencia no es un simple hijo espiritual privado, sino el heredero del trono. Es decir, el reino en ti no es simbólico solamente, tiene autoridad real. El trono de David, su padre, indica que lo que se gesta en la conciencia virgen tiene raíz en una historia, en una promesa, en una línea profética que viene desde Abraham, David, los salmos, los profetas, y que ahora se interioriza, se encarna. El trono ya no está solo en Sión, está en la conciencia que ha sido purificada y entroniza al Logos como su centro. Desde la perspectiva hebrea, podríamos decir que el trono de David es la Shejiná, que ha sido exiliada por el pecado, por errar al blanco, por la fragmentación de la conciencia, y que ahora, en María, comienza a ser restaurada. El Hijo que se sienta en ese trono es la unión de la Shejiná con el Rey, la reunificación de lo que estaba separado. En términos espirituales, la voluntad humana, María, conciencia virgen, se alinea con la voluntad divina, Logos, Hijo del Altísimo, y de esa unión nace un gobierno nuevo, el reino en nosotros. El trono de David, entonces, es la imagen de una conciencia que ya no está dividida, que ha pasado por las aguas amargas, ha sido purificada y ahora se convierte en sede del reino. Eso fue lo mismo que encontramos en Ruth y Noemí. Así, verso 32, leído desde el arameo, los salmos, los profetas, el pensamiento hebreo y el espiritual nos muestra tres niveles: la grandeza del Hijo como manifestación de la grandeza divina, su identidad como Hijo del Altísimo, expresión visible del Elión, y su entronización en el trono de David, es decir, la restauración del reino en una conciencia que ha sido reconciliada. Lo que Lucas está haciendo es decirle a la iglesia: lo que se gesta en ti cuando recibes el Logos no es pequeño, no es privado, no es simbólico solamente, es el reino mismo tomando asiento en el trono de tu interior. El reino no es un lugar, es un estado de conciencia unificada y alineada a la voluntad divina. Si usted quiere recibir esta verdad que nos revela Lucas, recíbala. Si no la quiere recibir, lo entiendo, siga con su verdad. Verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí entramos en uno de los pasajes más densos y reveladores de toda la narrativa lucana. Este verso no solo continúa la línea del 32, sino que abre la arquitectura completa del reino, tanto en su dimensión histórica como en su dimensión interior, simbólica y espiritual. El texto griego dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La peshita aramea lo expresa con la misma fuerza. Umalje al bet de Jacob lalam, umalkute lanehue shulá. Reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá límite. Este verso es la coronación del anuncio. Si el verso 32 nos mostró la identidad del Hijo que será grande, Hijo del Altísimo, heredero del trono de David, ahora el verso 33 revela la extensión, duración y naturaleza del reino que nace en la conciencia virgen. Aquí Lucas no está improvisando, está citando, condensando y cumpliendo toda la expectativa profética de Israel. Cada palabra es un eco de siglos. Reinará sobre la casa de Jacob. En el nivel literal, Jacob es visto como Israel, pero en la escritura Jacob no es solo un patriarca, es un arquetipo de la conciencia humana en proceso de transformación. Jacob es el que lucha, el que huye, el que persigue y es engañado, el que se fragmenta y finalmente se reconcilia.
Jacob es la conciencia humana en su estado dividido, antes de luchar con el varón y ser llamado Israel. Jacob lucha con el varón y prevalece. El cambio de nombre a Israel simboliza una naturaleza restaurada, desde el punto de vista divino. No confundamos a Israel con los hijos de Israel. Israel representa el reino restaurado. Sin embargo, los hijos representan la dualidad humana. Esos hijos están representados espiritualmente en Jacob y Esaú. Estas dualidades son las que actúan en los hijos de Israel, los hijos del reino. Cuando el texto dice que el Hijo, conciencia perfecta, reinará sobre la casa de Jacob, está diciendo que el reino comienza sobre la conciencia humana en su estado de lucha, en su estado de transformación, con el objetivo de que sea perfeccionada, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del Eterno, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Efesios 4:13. El reino no se manifiesta sobre Israel ya transformado, porque Israel es el reino, sino sobre Jacob en proceso. En la Peshita, Bet de Jacob no es solo la casa, sino la estructura interna, la familia espiritual, el linaje de conciencia, es la humanidad en su dimensión interior. Los profetas ya habían anunciado esto. Isaías 9, el principado sobre su hombro, sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y sostenerlo. Miqueas 4, reinará desde Sión sobre ellos para siempre. ¿Sobre quiénes? Sobre Israel, naturaleza humana. Usted y yo, antes de ser Jacob, éramos Israel. Jeremías 30, Jacob será restaurado y su príncipe será uno de ellos. ¿Quién será restaurado? La conciencia humana. Oseas 12, Jacob luchó con el ángel y prevaleció. Lucas está diciendo, el reino que nace en la conciencia virgen, María, gobernará sobre la conciencia fragmentada, Jacob, hasta transformarla en Israel. Entonces se cumple lo que Pablo dice en Romanos, todo Israel será libertado. María es la conciencia restaurada, Jacob es la conciencia humana dividida, fragmentada, desalineada. El Hijo es el Logos, el principio, el unigénito que estructura, gobierna, ordena y unifica la conciencia. El Hijo reinará sobre Jacob, es decir, sobre la conciencia que lucha y persigue la bendición. Esa conciencia llamada María es la conciencia de la Iglesia. Por tanto, amada Iglesia del Señor, obedezcamos la voz del Señor que nos dice, salgan de Babilonia. Babilonia no es la Iglesia católica, es el sistema de pensamientos confusos con los que los líderes del mundo, políticos y religiosos, han moldeado nuestra mente, nuestras conciencias. Ya es tiempo de que la Iglesia despierte. Y dice Lucas que ese reino es para siempre. Lalam. En arameo, lalam no significa simplemente para siempre en sentido cronológico. Significa eternidad, plenitud, aquello que trasciende el tiempo, lo que pertenece al mundo venidero. En la mística judía, Olam es un nivel de realidad, no es solo duración, es dimensión. Cuando Lucas dice que el Hijo reinará Lalam, está diciendo que su reino no es temporal, político ni geográfico. Es un reino que pertenece a la dimensión eterna, al nivel donde la conciencia se alinea con la fuente. En el pensamiento hebreo, esto corresponde a Malhut cuando se une con Tiferet, el reino que se vuelve eterno porque está alineado con la voluntad divina. Jesús fue bien claro cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuáles cielos? Nuestras conciencias, y su reino no tendrá fin. Malkuté Lanewe Shulá. Aquí Lucas está citando directamente a Daniel 7, el texto que define la expectativa mesiánica. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En Daniel, el reino eterno es dado al Hijo de Hombre, figura que representa el Mesías, la naturaleza humana o la Iglesia redimida, a Israel restaurado, a la humanidad reconciliada, a la conciencia que ha despertado. En la tradición hebrea, el reino sin fin es la unión final entre la Shejiná, la presencia, y el Rey, Tiferet. Es la restauración del equilibrio cósmico. El reino sin fin es la conciencia humana totalmente alineada con la voluntad divina, donde ya no hay fragmentación, división ni dualidad. Es la conciencia donde el Logos gobierna sin interrupción.
es cuando nos hacemos una sola carne. Génesis 2:24, un solo hombre. Nehemías 8:1, un solo palo. Ezequiel 37:19. Esto no lo invento yo, es verdad revelada en la Escritura. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. En este estudio no estoy tocando el juicio ni el castigo, pero esta restauración de Israel no significa que no haya juicio ni castigo. Teniendo esto claro, continuamos. Ahora bien, vamos a conectar el verso 32, el trono, con el verso 33, el reino. El trono es la autoridad, es la vara de Moisés, es el cetro de Judá. El reino es la manifestación, la glorificación, la unidad. El trono es el lugar donde se sienta el rey. El reino es el espacio donde su voluntad se cumple. En términos espirituales, el trono es el centro de tu conciencia, de tu corazón. El reino es la expansión de esa conciencia en toda tu vida, no futura, sino presente. Primero el Logos se sienta en el trono interior, verso 32. Luego gobierna sobre toda la casa de Jacob, verso 33. Y finalmente ese gobierno se vuelve eterno sobre todo Israel, verso 33b. Lucas está diciendo algo radical. Cuando la conciencia virgen recibe el Logos, el reino comienza a gobernar sobre toda la estructura interna del ser humano, transformando a Jacob en Israel. Y ese reino no tiene fin, porque pertenece a la dimensión eterna. Transformar a Jacob, la conciencia que lucha y persigue la primogenitura o el reino, significa que la imagen del Hijo se está formando en los hijos de Israel o en los hijos del reino. Israel es la identidad de reino conquistada por Jacob en su lucha con el varón. Este verso no habla de un reino político, sino del reino interior que Jesús anunció. El reino del Eterno está dentro de vosotros. El verso 33 es la descripción del proceso completo. El Logos se sienta en el trono interior, gobierna sobre la conciencia fragmentada, la transforma a la imagen del Hijo, los hijos de Israel o Adán, y establece un reino eterno dentro del ser humano, y ese reino es Israel. Yo sé que esta verdad requiere discernimiento para poderlo encarnar. Si le es difícil encarnarla, lo entiendo, para mí también lo fue. Con esto vamos a cerrar esta segunda parte de nuestro estudio, El misterio de María, parte 2. Lucas 1, 32 al 33. No te pierdas ninguno de los videos de Lucas. Estamos desentrañando todo el mensaje espiritual que Lucas nos revela. En el próximo video profundizaremos más sobre Jacob y Esaú. Porque este reinado del Hijo sobre la casa de Jacob, la iglesia lo debe tener bien claro. Si hoy has edificado tu alma, tu mente y tu corazón, hay personas que necesitan escuchar esto también. Tal vez un familiar, un amigo, un hermano de tu congregación o cualquier otro, te exhorto a compartir este mensaje con ellos. Si tienes WhatsApp y quieres recibir nuestros estudios en tu celular, debes de suscribirte a nuestro canal en WhatsApp, Biblia-Estudio TV. Puedes seguirnos en YouTube, Facebook, TikTok, la X, Rumble e Instagram. Biblia Estudio TV no es religión, es transformación. Conocimiento que despierta, verdad que transforma.